Bien, amigos, hoy tenemos invitados a directivos de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, presidente de esta entidad, para hablar sobre el Premio Nacional a la Calidad. Traemos también a unos artistas muy particulares, porque son al mismo tiempo artistas plásticos y artistas musicales, y vienen de La Loma. El grupo se llama Son de Loma, y vamos a escucharlos, pero también vamos a ver los cuadros que ellos pintan. Miren qué cosa tan especialmente interesante. Ah, mira, está muy bien. Bueno. Mira, Uchi, recordar que hoy se conmemora el 45 aniversario de la llegada de Camaño y el grupo de guerrilleros en 1973 a Playa Caracoles, con la intención de generar una guerra de guerrilla en la cordillera central, proyecto que fue enfrentado, abortado por una serie de situaciones que se dieron ahí, y bueno, y que concluyó lamentablemente con la vida de Camaño, de casi el resto de los guerrilleros, excepto dos, que no fue Claudio Camaño, Jale Herman, bueno, y uno que había desde el principio también salido. Pero siempre es bueno recordar estas fechas, y precisamente el día de hoy la Fundación Camaño tiene la inauguración de un monumento que hizo ahí en Playa Caracoles en memoria de estos guerrilleros, ¿no? Sí, esta tarde creo que es la inauguración. Bueno, es un esquema el que trató de impulsar Camaño, que es resultado de cuando se cierran las vías de la democracia para los cambios. Cuando un individuo o un partido toma el control del Estado y no lo suelta, y se aprovecha generalmente, como es el caso nuestro, a través de la corrupción, para, con poder oficial y poder económico, cerrarle el paso a todo el mundo y nadie pueda cambiar lo que hay. Y esto es, cuando se le cierra las puertas a la democracia, se le abren las puertas al sacrificio, a la sangre, a todas estas cosas que ninguna sociedad quiere porque no le conviene. En el caso de Camaño, el caso de Francisco Alberto Camaño Deñó es un caso interesantísimo, porque él creció en la dictadura. Su padre, el general Fausto Camaño, era un hombre de confianza del dictador, y obviamente que compartía los métodos del dictador. ¿Y cómo creció Francis Camaño? Desde su niñez, codeándose ¿con quiénes? Con los hijos del dictador. El grupo de amigos de él eran Ramfis, Radamés, eso eran. Entonces, hace carrera militar también, como su papá. Y aprende desde su niñez de su papá. Entonces, sirvió como oficial represivo. Él tenía así un temperamento contestatario, que no se amoldaba mucho a los hábitos de un ejército como el trujillista, que solamente se puede decir sí señor y no tienen albedrío ni nada. Y él contestaba muchas cosas, y por eso estuvo en varias instituciones, creo que en todas las instituciones armadas, porque creo que hasta en la Marina estuvo por breve tiempo, pero él estuvo en el ejército, en la Fuerza Aérea e incluso en la policía, que no es parte de las Fuerzas Armadas. La policía era jefe de los temidos cascos blancos, participó en la represión a los mellizos de Palmasola, la matanza esta de Palmasola, y comenzó a cuestionar
la corrupción en las Fuerzas Armadas. Fíjense qué interesante. Formado además en academias militares de los Estados Unidos. Yo creo que él se graduó en West Point. Y comenzó a molestarle a partir del triunvirato, cuando él era un oficial ya joven. En el triunvirato, lo que hicieron los miembros de ese triunvirato fue poner a los guardias a robar, a traer contrabando de whisky. Lo traían en los aviones militares. Aterrizaban en San Isidro con los contrabandos. Bueno, y Camaño comenzó a asquearse de esas conductas. Y ahí fue que comenzó a tener y a crear problemas. Y comenzó a hablar con otros oficiales. Esto no puede ser, esto es corrupción. Nosotros no estamos aquí para robar. Y eso fue lo que encendió las inquietudes de Camaño. Entonces, llega el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Bosch, llega la reacción, ¿verdad?, en abril, y el oficial que organizó el movimiento, porque era más líder que Camaño, hasta ese momento por lo menos, era el general Fernández Domínguez, otro hijo de otro general trujillista, de Ludovino Fernández. Fíjense ustedes cómo hasta en el corazón de una dictadura, si hay militares que tienen, porque recibieron la crianza en su casa, posiblemente de su madre, ¿verdad? Diría yo en ambos casos. Quizás es un atrevimiento decirlo, pero tengo esa porque muy probablemente conozco bastante bien uno de los dos casos. Sí. La madre de Fernández Domínguez era una señora de calidad. Sí. Entonces, yo la conocí personalmente, era amiga de mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa crianza, esos hijos de oficiales comprometidos con la dictadura comenzaron a pensar distintos. Y Fernández Domínguez encabezó la conspiración para restituir al depuesto presidente Juan Bosch. Entonces, ese 24 de abril de 1965, dan el contragolpe. Los hechos se desarrollan. Bueno, Camaño participó, porque ya Camaño estaba en contacto con Fernández Domínguez y conocía. Desde antes. Desde antes, sí. Y ahí se mete otro oficial que sirvió a la dictadura de Trujillo, Montesarache, sí. Manuel Ramón Montesarache. Bueno, pues con una tropa élite como... Yo no sé si ha habido otro grupo con esa preparación militar como los Hombres Rana que dirigía Montesarache. Y se van a la guerra. Y ya en la guerra ahí se juntan con los jóvenes de izquierda, con los jóvenes del 14 de junio, a quienes habían reprimido antes. Qué proceso tan interesante, señores. Qué interesante. Claro. Y ya cuando viene la intervención militar norteamericana, defienden la patria con todo el valor que se pueda imaginar cualquiera, combaten, bueno, los cercan y hubo que acceder a una solución política que incluía sacarlos de aquí a todos, y los sacaron. Pero ya en su cerebro y en su corazón estaba la lucha por la democracia de este país. Y eso fue todo un proceso que llevó a Camaño a pasar quizás desde que tú decías, esa familia cuyo padre estuvo involucrado con la dictadura en términos militares, pero en la que se promovió y se promovían valores, a generar una conciencia política en la que ayudó todo ese proceso en el que participó a partir de la Revolución de 1965, y efectivamente Camaño lo sacan del país, lo sacan como agregado militar a Inglaterra, sí. Lo enviaron,
Y bueno, se desaparece. Se desaparece. Y ahí pero a Cuba se desapareció. Va a Cuba a la preparación militar y la integración de un grupo militar de dominicanos que tuvieron el propósito y se plantearon la meta de venir a la República Dominicana, y así lo hicieron en el 73. Pero claro, en Cuba se dio también una situación que implicó que ese grupo pasara de ser un grupo numeroso, porque habían decenas de hombres entrenándose en Cuba, a que al final solo llegaran 9 hombres acá a la República Dominicana, por múltiples situaciones que se dieron a lo largo de todo ese proceso. Y bueno, no fue posible que estas ideas que promovían muchos de estos jóvenes se concretizaran, se materializaran, porque esas negociaciones, no solo a las que hacíamos referencia en la Revolución del 65, no solo implicó la salida de estos jóvenes que participaron en la Revolución, sino la realización de unas elecciones en el año 66, que implicó la imposición, porque fueron unas elecciones que se dio en un contexto de mucha violencia, de fraude, y esto y de imposición de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Implicó de la intervención norteamericana. Joaquín Balaguer llegara al poder e impusiera el régimen de los 12 años, el régimen represivo que conocemos y contra el cual siguió luchando Francisco Alberto Camaño, ¿no? Sí, mira, la verdad es que es admirable la vida de Camaño, porque que una persona naciera en un ambiente de gente con principios democráticos y se pasara la vida acostumbrada a luchar, pero hacer esa conversión por ir dándose cuenta de que eso era corrupción, óyeme, y después cuando se juntan en la Revolución Constitucionalista de 1965, estos militares con jóvenes de izquierda, entonces descubren que no son los comunistas ateos y disociadores que a ellos les decían que había que matarlos a todos, y se dan cuenta, pero estos son muchachos que están luchando por un mejor país, y se identifican también con ellos. Y terminan con... ¿Y cómo termina Camaño? Una guerrilla, dirigiendo una guerrilla. Y viene aquí con 8 hombres nada más. Bueno, y ahí dio la vida. A esos 8 hombres hay que recordarlos también. Bueno, varios murieron allí, sobrevivientes, Hanles Herman y Claudio Camaño y Toribio Peñajaque, que murió después en otra experiencia parecida. Y Claudio Camaño y Hanles Herman fueron los últimos en morir hace poco, en circunstancias, sobre todo Claudio. Bueno, primero fue Hanles, un infarto mientras conducía, y bueno, Claudio, ellos habían tenido sus diferencias, pero habían hecho las paces, y Claudio termina diciendo que había muerto un héroe nacional con la desaparición de Hanles, y meses después Claudio muere de una manera tan injusta, tan dramática, un accidente automovilístico con unas lesiones que si lo hubieran atendido de inmediato en una clínica, pues se recupera de esas lesiones. Y tuvo que hacer un recorrido desde Baní, desde una clínica de Baní, y venir a la capital y durar 2 días buscando asistencia médica que no encontró. Y eso es lo que le pasa aquí a todos los dominicanos pobres, que se mueren por falta de atenciones. Porque, primero, por un ejercicio de medicina privada deshumanizado, comercial, absolutamente. Y segundo, porque nuestros centros de atención pública no tienen las condiciones, en muchísimas ocasiones, de salvar una vida. No tienen los equipos. ¿Por qué no los tienen? En el país con la economía que más crece, porque se los roban. Y eso es lo que le roban a la gente con la corrupción, la vida, la atención médica.
como les roban el tener agua en su casa, el tener seguridad en las calles, se lo roban todo. Pero por esa circunstancia inaceptable, muere Claudio Camaño, que debería estar todavía entre nosotros, viniendo como venía en cada aniversario a este programa, a anunciar los actos y hablar sobre esa situación. Bueno, pues hoy los dominicanos, agradecidos, pensamos en Camaño y en todos sus compañeros, con la convicción de que le debemos gratitud eterna, porque son de esos seres especiales que nacen en este mundo, que practican la máxima experiencia del amor al prójimo, dar su vida por los demás. Así es. Vamos a hacer una